Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Cotidiana Podcast. Va a estar un poco largo, lo adelanto, porque es un capítulo doble, además de que es el 10º capítulo de este podcast, lo cual me tiene muy contenta. No sé por qué, porque el número 10 es un número como otros, pero me genera placer saber que ya llevo 10 capítulos, porque wow. Cuando hice el primero ni siquiera pensaba que lo iba a poder lograr. O sea, pensaba que me iba a poner muy nerviosa. Inseguridades varias que al final creo que una de las formas de irlas derrocando es precisamente tirándose a la piscina. Así que bueno, este es el 10º capítulo de este chapuzón que me di en la piscina de los podcasts. Y vamos a hablar de los extremos, porque voy a hablar de 2 libros que de cierta forma unen los lazos de la pasión y del amor. Mis 2 lecturas más recientes se deben a las recomendaciones que suele hacer Fran Urriola. Ella es creadora de contenidos en YouTube e Instagram y es ex compañera mía de la universidad. Y me refiero a 2 libros aparentemente muy distintos, pero que ambos se tocan en la blandura del amor. El primero es Pura Pasión de Annie Ernaux, no sé cómo se pronuncia, pero me lo voy a inventar. Y Todo sobre el amor de Bell Hooks. Tengo muchas cosas que decir sobre el amor. Yo creo que todas las personas que han amado románticamente o sexoafectivamente, que aman o que han amado, tienen mucho que decir. Finalmente el amor es una experiencia individual, ¿no? Entonces la primera parte de este episodio se va a poner un poco hippie y es un poco inevitable ponerse hippie si vamos a hablar del amor, creo yo, pero no en el sentido de movimiento hippie obviamente, ni de New Age ni nada de eso, sino que vamos a tocar conceptos como la paz, las relaciones, la conexión con el cuerpo y la espiritualidad, porque precisamente todos esos temas son los que toca Todo sobre el amor, que es un ensayo sobre las formas de amar y sobre las formas de vincularnos de la escritora feminista Bell Hooks. Este es el seudónimo que usó Gloria Jeans Watkins. Ella escogió este seudónimo en honor a su bisabuela, que se llamaba Belle Blair Hooks, y fue una escritora y activista feminista que nació en 1952 en Kentucky, en Estados Unidos. Se graduó de Filología Inglesa y realizó un doctorado en la Universidad de California, Santa Cruz. Y bueno, ha sido académica, escritora, poeta, se ha transformado en un referente para el activismo feminista y para los diálogos en torno a los vínculos, además de otros diálogos culturales, como por ejemplo el cine. Bell Hooks escribió mucho sobre cine, falleció lamentablemente en diciembre del 2021, pero nos queda este pedazo del libro del que vamos a hablar ahora. Este es un ensayo que se divide en 11 capítulos en los cuales desmenuza las nociones del amor. Habla del amor de pareja, del amor romántico, del amor de familia, el amor a las creencias o a la divinidad. Habla de la reciprocidad, habla del amor propio. Creo que es un libro súper terapéutico. Yo no suelo leer normalmente libros que no sean de poesía y de ficción. Soy muy mala leyendo ensayos. Solo por placer. Y es curioso, o quizás es un trauma de la universidad, porque cuando yo estudiaba literatura nos hacían leer muchos ensayos. Creo que incluso en algunas asignaturas nos hacían leer más ensayos que literatura. Sin embargo, este libro es muy delicioso. Me parece que tiene una forma muy clara, que no es para nada académico. Es muy amable con quien lee, muy explicativo, muy compasivo, y es un libro que yo creo que ronda la sociología, el feminismo, la psicología e incluso toca de alguna forma la autoayuda clásica. Pero que conste, no es un libro de consejos ni de recetas mágicas, como muchos libros de autoayuda creen que lo son, que piensan que van a solucionarle la vida a la gente en 100 páginas. Y de hecho, Bell Hooks es crítica con esto y lo menciona reiteradas veces en este libro, la crítica que hace ella a los libros de autoayuda, sobre todo los sensacionalistas.
Y es muy útil no solo si estás en una relación de pareja, sino que creo que además es un libro fundamental para entendernos a nosotras y a nosotros mismos y entender cómo entregamos amor y qué esperamos de los demás. De partida me gustaría comenzar leyendo la definición de amor a la que Bell Hooks adhiere, porque es verdad que en un principio del libro ella se va a cuestionar sobre la definición de amor y va a presentar como una discusión bibliográfica al respecto, pero ella adhiere a la definición que hace Beck, que fue, si no me equivoco, un psicólogo. Pero bueno, eso es otra de las cosas muy maravillosas que tiene este libro, que recomiendo un montón de bibliografía de autores y de autoras que me dan muchas ganas de leer. Muchas ganas porque parecen ser súper interesantes respecto a este tema. Entonces la definición de Peck a la que Bell Hooks adhiere dice lo siguiente, dice que el amor es la voluntad de extender el propio yo para favorecer el crecimiento espiritual de uno mismo o el de otra persona. El amor está en los gestos y conductas a través de los cuales se expresa. El amor es un acto de voluntad, es decir, que comprende tanto una intención como un acto. La voluntad implica también elección. No estamos obligados a amar, elegimos hacerlo. Este crecimiento espiritual al que refiere Bell Hooks y a la vez Peck es un crecimiento espiritual que hay que dar por sentado que va más allá de las religiones. Se refiere a nuestra dimensión íntima, a lo más íntimo de nuestras emociones. Bell Hooks también va a ser un recorrido muy interesante y quizás un poco doloroso para las personas que leímos este libro, y es el recorrido del amor desde la familia, desde la infancia. Ella sí es verdad que tiene una visión preocupada respecto a la ética del amor y constantemente se está preguntando y se está cuestionando, se está preocupando por la ética del amor o del desamor que vivimos actualmente, porque obviamente no creo que no se puede hacer un libro sobre el amor o sobre sentimientos o aspectos tan amplios sin un punto crítico, ¿no? Entonces ella dice en un extracto sobre el origen familiar del amor o del desamor, dice lo siguiente, me parece muy interesante pero a la vez doloroso. Dice, muchos de nosotros venimos de familias disfuncionales que nos convencieron de que había algo malo en nosotros, nos inculcaron el sentido de la vergüenza, nos sometieron a abusos físicos o verbales y nos descuidaron emocionalmente, mientras al mismo tiempo nos enseñaban a creer que éramos queridos. Ella hace como mucho énfasis en este cortocircuito de que viven muchos niños y niñas de este anhelo de ser queridos y de tener padres y madres, familias que les dicen que los quieren, que los aman, pero no los tratan con respeto, por ejemplo, o no los tratan con amor. Sin embargo, este concepto de familia disfuncional que usa Bell Hooks, desde mi punto de vista, más que con la conformación de la familia, con la conformación como tradicional de papá, mamá, hijes, creo que se refiere más al trato disfuncional que dan las familias, porque sabemos que una familia puede estar conformada por un padre y un hijo, o una madre y un hijo, o dos padres o dos madres, y ser una familia funcional en cuanto a tratos y en cuanto a calidad de crianza. También habla la autora de la vergüenza, y es un término wow, que es impactante si hablamos de amor, porque cuando hablamos de amor no esperamos hablar de vergüenza, pero ella habla que a muchas personas hoy en día les cuesta admitir que han sufrido abuso, que han sufrido violencia o que han sufrido abandono de niñez. Y es porque no nos gusta en una sociedad patriarcal parecer débiles o mostrar exceso de vulnerabilidad. Va contra los valores del capitalismo, contra los valores de la hiperproductividad, etc. Uno de los comportamientos que hizo que mi vida amorosa pareciera un campo minado fue mi persistente inclinación por hombres que habían sufrido traumas emocionales y que, aunque deseaban ser amados, no sentían la necesidad de amar. Coincido totalmente con este párrafo
ya sea por experiencias propias o por experiencias de amigas o de amigos que han tenido relaciones con hombres que han sufrido traumas emocionales y que viven un poco la carencia de amor como un deseo de ser amados y no como el compromiso por entregar amor y por esforzarse en el amor. Esto es un tema que más adelante en este capítulo voy a hablar y que vamos a poder ahondar de forma un poco más profunda. Quería mencionar algunos capítulos de los que habla, en los que Bell Hooks toca temas que a mí me resonaron mucho. Y uno de ellos es el tema de la justicia, que va justamente ligado con lo que decía recién sobre las infancias. Plantear un amor desde la infancia que sea recíproco también da una noción de justicia, de lo que un niño o una niña entiende por justicia, de lo que entiende por respeto. Entonces es tan importante entender las primeras lecciones del amor en esta etapa de la vida, de la crianza, porque de cierta forma genera o construye otros aspectos u otros conceptos de ética, como es la justicia. Y también hay que hacer las paces. Esto es de mi cosecha, yo creo, que hay que hacer las paces también con el odio familiar o con el rencor familiar. Muchas personas tenemos rabias familiares o tenemos vergüenzas o enojos o enfados. Y hacer las paces no me refiero solamente con perdonar, que finalmente uno perdona también como para uno poder seguir sobreviviendo. Me refiero más a hacer las paces, a cortar lazos. Los lazos de sangre no son obligatorios, creo yo. Es difícil en una sociedad, no sé si en esta, creo que en la mayoría de sociedades, no sé, porque igual estoy pensando en las sociedades orientales que también son muy familiares. Yo con el concepto de familia tengo muchos resquemores, sobre todo de familia sanguínea. Creo mucho más en la familia, en el amor familiar de los lazos que uno va construyendo, como los lazos de amigas, de amigos, los lazos sexoafectivos. Creo que son las formas como de construir el amor desde las propias bases éticas de la individualidad adulta. Bell Hooks habla de un autor que se llama John Bradshaw, que él habla sobre la mistificación de la familia o de las relaciones sanguíneas. Y el autor dice, crecí creyendo que el amor iba unido a las relaciones de sangre. Para mí era normal querer a cualquier miembro de la familia. El amor nunca fue una elección. Mi familia me enseñó las reglas de nuestra cultura, sus creencias en el amor. Entonces, también, claro, es que la familia la familia sanguínea de pequeños, de pequeñas, es un poco una escuela emocional. Entonces, no solamente heredamos genes, caracteres, gestos, también heredamos creencias. Y las creencias, como son creencias, son susceptibles de ser cambiadas y de ser configuradas por nosotros mismos en nuestra adultez. Otro aspecto que habla la autora en otro capítulo, habla de la sinceridad. Me parece muy bello. Yo creo que este fue uno de mis capítulos favoritos del libro, por eso lo quería mencionar. Y es la necesidad de ser francos y francas en el amor. Básicamente Bell Hooks cree que la franqueza y la transparencia, la honestidad, es un punto base para construir vínculos amorosos de todo tipo, ya sea de familia sanguínea, vínculos románticos, vínculos de amistad. Y ella se pregunta mucho sobre el inicio de la mentira. Dice que normalmente las personas empiezan a mentir cuando son niñas para escapar del castigo o para no decepcionar a un adulto. Y a veces cuando somos adultos también hacemos eso. Mentimos para escapar de un castigo, de un abandono, de perder un vínculo, de perder oportunidades, de perder regalías, beneficios, o para no decepcionar a alguien. Y ella, dice Bell Hooks,
señala cómo el sexismo de las relaciones sociales anima a las mujeres a fingir, manipular y mentir para complacer a los demás. Lerner explica que el fingimiento continuo y el hábito de mentir terminan por alejar a las mujeres de sus verdaderos sentimientos, provocando que se depriman y que pierdan la conciencia de sí mismas. Este párrafo a mí me causa un poco de ruido. Desde mi punto de vista, es un poco aventurado decir que las mujeres hemos adquirido el hábito de mentir, cuando en realidad me parece que hay un proceso subyacente muy inconsciente, muy incrustado en nuestra cultura, y tiene que ver más con la complacencia, creo yo. Tenemos como una tendencia, no todas las mujeres, obviamente, o sea, estoy hablando de generalidades dentro de un mundo patriarcal, que eso es como obvio, o sea, no podemos decir que no vivimos en un mundo patriarcal, o sea, cosa de ver los femicidios, la violencia machista, las brechas salariales en algunos países. Ya, no me voy a dar vueltas en ese debate porque entiendo que las personas que me están escuchando tienen algún tipo de conciencia feminista o se acercan a ella y entienden lo que quiero decir. Y creo que tiene que ver más con la complacencia a la que tendemos algunas mujeres, precisamente para lidiar con la sensación de abandono y de carencias. Y en un mundo egoísta de amor, donde el patriarcado no solamente corta las alas de las oportunidades, sino también que reduce las posibilidades de amar, tanto para hombres como para mujeres, de cualquier orientación sexual. Creo que todos y todas tenemos una constante sensación de insuficiencia amorosa. No sé qué piensan ustedes, a mí me pasa que siento que de alguna u otra forma todos y todas nos estamos cuestionando, preguntando la reciprocidad en el amor y el concepto que tenemos en el amor al día de hoy. Y volviendo al tema del sexismo y la mentira, Bell Hooks analiza el pensamiento de otras autoras especialistas en este tema y menciona a Dorothy Dinnerstein, otra autora que tengo muchas ganas de leer después de que leí este libro, quien es psicoanalista y activista feminista, y plantea la hipótesis de que, cito, el niño siente confusión y rabia en el momento en que descubre que la poderosa madre de la que depende no tiene en realidad ningún poder en el mundo patriarcal. Guay, qué heavy ser niño y darte cuenta de esto. Prosigo. La mentira se convierte entonces en una de las estrategias a través de las cuales dar rienda suelta a su malestar, pero también confirma la impotencia materna. Además de sentir que puede manipular a su madre, la mentira le permite desenmascarar su absoluta carencia de poder y eso le hace sentirse más poderoso. Y wow, estoy como rebobinando así a mis 5 o 6 años. Este libro es como que te hace preguntarte mucho sobre la infancia. Y en este sentido creo que no está de más cuestionarnos como no solamente nuestras infancias, obviamente, sino que también las crianzas que estamos haciendo actualmente con los niños y niñas. Yo no soy madre y tampoco pretendo serlo en el mediano plazo, pero creo que es algo que hay que revisar hoy en día, porque hay patrones que están muy arraigados. Hay hombres de 40 o 50 años que sienten devoción por sus madres, sienten respeto, pero no sienten admiración, ni mucho menos la ven como seres inteligentes. Las culturas patriarcales creo que se han encargado de relegar los conocimientos o sensibilidades que desarrollan las madres en un amplio sentido de la palabra, o que han desarrollado las madres en una cultura como tradicional, y creo que las han relegado a un escalafón inferior, privado y doméstico, donde los sentimientos sí que pueden habitar, pero no la toma de decisiones. Y para mí es inevitable pensar en una persona. Voy a pelar, porque en mi podcast sí puedo pelar. Pelar en Chile es descuerar, no sé cómo se dice. Ay, el otro día me dijeron cómo se decía acá en España, pero se me olvidó. Bueno, hablar mal de alguien a sus espaldas. Yo no soy peladora normalmente, creo. No, de verdad. Pero con mi familia sí, un poco. Yo estoy pensando en mi tío, que es como, bueno, él toda su vida ha sido una persona muy machista, muy cruel. Tiene un concepto de mujer como de la mujer,
Bueno, malo, todo mal, todo mal. Mientras mi abuela vivía, él decía que la adoraba con todo su corazón. La defendía constantemente porque era evidente que al menos para él la falta de poder, era evidente para él la falta de poder que ella tenía, la falta de voz y voto que tenía en casa. Y claro, vivía defendiéndola, pero también vivía como menospreciándola y aprovechándose de ella en cuanto a tareas del hogar. Nunca, nunca, nunca lo vi compartir tareas del hogar. Y muy pocas veces lo vi compartir gastos también. Así que creo que tenemos que prestar especial cuidado a la repetición de estos patrones actualmente, sobre todo los varones. Bueno, volviendo al tema de la mentira como base del desamor o como base de la falta de la ética del amor, Bell Hooks escribe algo que me pareció muy generalista, pero también muy lúcido. Y sorry, pero con esta generalización sí que coincido, porque lo he vivido, lo he presenciado, lo he conocido, lo he escuchado. Y dice que a menudo los hombres, a quienes no se les ocurriría nunca mentir en el lugar de trabajo, recurren habitualmente a la mentira en su vida privada. La mayoría son heterosexuales que creen que las mujeres son ingenuas. Muchos hombres confiesan haber mentido porque saben que no arriesgan y que al final sus mentiras serán perdonadas. Para entender por qué las mentiras masculinas se aceptan con tanta facilidad, basta con darse cuenta de que en una cultura patriarcal los hombres gozan de poder y privilegios simplemente por el hecho de ser hombres. La idea misma de ser un hombre de verdad, comillas, siempre ha implicado que los hombres, cuando es necesario, puedan romper las reglas y realizar acciones que quebrantan la ley. Yo creo que cuando se refiere a quebrantar la ley también se refiere a hacer cosas como fuera del sentido común, como mentir, engañar, que están fuera del sentido común. O sea, mentir no es un acto, creo yo, como dentro del sentido común. Se hace con cotidianidad, pero no es como parte de las reglas cívicas, creo yo. Ay, que me salió así como las reglas cívicas. Luego continúa Bell Hooks. Dice, en The End of Manhood, John Stoltenberg, otro autor que tengo muchas ganas de leer y que no lo he podido encontrar en español, y como justo me metí a clases de inglés, creo que voy a tratar de conseguirme el libro en inglés. A ver si puedo como leerlo fluidamente. Ayuda. John Stoltenberg observa cómo el modelo ideal de masculinidad propuesto a los hombres por una cultura patriarcal exige que los hombres inventen una falsa identidad e inviertan en ella. Desde la infancia se les enseña que no deben llorar ni ser débiles, que no deben admitir que se sienten solos o tristes, que deben ser fuertes. Al mantenerse alejados de los sentimientos, los hombres tienen más facilidad para mentir. De hecho, muchas veces para afirmar su masculinidad utilizan sin apenas darse cuenta las estrategias que aprendieron cuando eran niños. La incapacidad para conectar con los demás lleva consigo la incapacidad de asumir la responsabilidad del dolor que ellos mismos han causado. En su interior, muchos hombres se consideran víctimas de la falta de amor. En la infancia creían, como todos nosotros, que les esperaba una vida llena de amor, y aunque de niños tuvieron que aprender a comportarse como si este sentimiento no importara, en su corazón alberga un profundo deseo de amor. Para respetar las reglas de la cultura patriarcal, los hombres deben renunciar al deseo de amar. Yo sé que quizás me estoy pasando 3 pueblos con lo que estoy diciendo, pero quizás estoy también cometiendo un error. Mucha gente le toca a los ovarios que uno hable de la masculinidad, pero yo cuando comencé con esto quería un espacio que fuera para mí, para sanar, para abrir mi vulnerabilidad. Y pucha, hablar de masculinidades para mí es muy importante, porque vincularme con hombres siempre ha sido muy complejo para mí. Desde mi padre hasta mis parejas estables, mis parejas casuales, mis amigos, incluso las figuras masculinas que admiro como escritores o artistas. Ha sido complicado para mí relacionarme y es algo en lo que estoy trabajando actualmente. Y cuando veo estos típicos espacios de hombres donde se cuestionan las masculinidades y donde se diversifican también, se abren a nuevas opciones de sentir, de amar, de vincularse, a mí me da como mucho gustito.
y me da una esperanza muy breve de que en algún punto los hombres, me refiero a hombres en general, cualquier persona que se quiera identificar como hombre, me da una esperanza de que puedan también repensar su comportamiento, sus patrones familiares, sus patrones culturales y sobre todo cambiarlos, los dañinos claramente, porque son dañinos para ellos, dañinos para el resto, dañinos para sus parejas, para sus hijos. El último punto que me gustaría mencionar de este libro, es que me gustaría hablar de todo lo que habla este libro, pero claramente no se puede por tiempo. Habla del amor capitalista. Chan, chan. No es nada nuevo, ya lo sabemos, todos sabemos que vivimos en una cultura hipercapitalista, pero habla la Bell Hooks del consumo de todo, de todo, o sea, incluso el consumo, cómo el consumo y la adicción se mete hasta en la cama, o sea, que se mete hasta en las relaciones de pareja. Y tiene que ver también con la falta de compromiso. No estoy diciendo con la falta de compromiso como que las personas ya no se casan, ya no tienen relaciones monógamas. No, me refiero al compromiso en general, porque una relación poliamorosa puede ser una relación súper comprometida, mucho más que esa relación monógama que, no sé, que tuviste con una persona random y que te hizo ghosting. Se refiere como a relaciones faltas de compromiso de amar. Y dice algo que me hace mucho sentido. Dice, en la cultura patriarcal, los hombres están particularmente inclinados a ver el amor como algo que no debe implicar ningún tipo de esfuerzo por su parte. No quieren hacer un esfuerzo que, por otra parte, es indispensable. Pero yo creo que es una situación que estamos viviendo en general. Todas las personas de todo tipo de géneros, de orientaciones, en general, como en este mundo globalizado, capitalista y a todo lo que sabemos. Y me parece que estamos aprendiendo mucho, en verdad, sobre los vínculos. Estamos aprendiendo mucho a poner límites, pero también me encuentro personalmente con historias de amigas, de amigos, incluso yo misma, con situaciones en las que parejas no se comprometen con esos vínculos que ellos y ellas mismas han elegido y han deseado. No hablo solamente del compromiso de la fidelidad, no, aquí hablo del compromiso del sacrificio y del trabajo, porque al final en todo vínculo y en toda relación hay situaciones de sacrificio, más pequeñitas, otras más grandes. Y una relación de pareja al final es una situación extremadamente íntima. O sea, tenemos como, cuando estamos en pareja, constantemente tenemos oportunidades de sacrificarnos por el otro. Y creo que ahí es donde hay que revisar los límites. ¿En qué momento pasamos del sacrificio a anular nuestras propias necesidades? O por el contrario, si consideramos que hasta el más mínimo sacrificio es un gran esfuerzo, creo que también tenemos que preguntarnos si estoy dispuesta o estamos dispuestos a tener una relación de pareja y saber que eso implica energía, trabajo, disposición. Yo tengo mucha rabia con esta teoría que las relaciones son totalmente libres, desinteresadas, que solo fluyen. A mí me parece que esa es otra ilusión capitalista. Porque finalmente las relaciones se van construyendo y implican trabajos constantes para que puedan florecer. Perdón la metáfora fácil, pero es verdad. O sea, finalmente no se puede confiar en una relación de pareja que simplemente fluye, porque los seres humanos cometemos errores constantemente estamos retractándonos, contradiciéndonos, intentando no dañar al otro y aún así dañándolo. Entonces las relaciones finalmente se hacen de conversaciones, se hacen de trabajo de relación, se hacen de intimidades, de compartir, de dar y de recibir. Y amar no es un estado de placer constante. Sí que es un desarrollo del espíritu, como dice la propia Bell Hooks. Y por eso mismo, como es un desarrollo del espíritu, implica revisar límites y esfuerzos y sobre todo revisar la disposición que ponemos. Oye, este podcast me está quedando súper cómodo de autoayuda, pero yo que tenía muchas ganas de hablar de este libro, bueno, del próximo que voy a hablar también, porque el amor me genera muchas cosas y creo que este es un libro develador, en el sentido de que creo que es un libro obligatorio. Obviamente tiene sus falencias, no es perfecto,
Sobre todo, la principal crítica que yo le podría hacer personalmente es que cuando habla de amor romántico, me parece que Bell Hooks no mira con suficiente atención las relaciones homosexuales. Creo que hay una mirada un poco heteronormativa en general. Fuera de ese detalle, creo que sí que es un libro muy útil para todas las personas de todo tipo de relaciones, incluso para personas que no están en pareja, porque nos ayuda a cuestionarnos nuestra forma de amar y a revisar en las formas en que estamos siendo amados y amadas por todo el mundo, por nuestros amigues, por la forma en que nosotros mismos nos amamos, cómo vemos el amor, cómo lo disfrutamos, de dónde nacen nuestras creencias, estamos realmente de acuerdo con esas creencias, nos hacen bien esas creencias. Y sobre todo quiero dejar en claro el último punto respecto a este libro, y es que no es un libro exclusivamente de amor romántico. Y ahora viene la parte darks de este episodio. No estoy mezclando peras con manzana. Hay relaciones en esto. Me voy a poner intensa y me voy a poner más romántica todavía. Porque sí, el amor sano, pero una también tiene su doble cara. Al final de cuentas, todos tenemos un Géminis en algún lugar de nuestra carta natal. Y necesitamos una faceta también que haga un poco de peso a nuestra otra cara. Entonces quiero hablar de Pura Pasión. ¡Ay! Un libro que la Fran lo recomendó en un video. Y cuando lo reseñó brevemente dije, no, yo me tengo que leer ese libro. Y es una novela de la autora francesa y premio Nobel Annie Ernaux. Para ponerles un poco en contexto, ella es una escritora que estudió literatura moderna, dedicó su vida laboral a la docencia y a la escritura, constantemente hizo clases, lo cual se ve en las vivencias que ella cuenta en sus libros, su vida como profesora. Y en el año 2022 fue galardonada con el premio Nobel. Y es una literatura súper autobiográfica. A mí personalmente eso me gusta mucho, ese carácter como íntimo de la literatura. Y claro, es un poco inevitable pensar en ella cuando estamos leyendo este libro, si desde ya sabemos que Annie Ernaux escribe con la pluma autobiográfica per se. Porque es la historia de una mujer que vive una relación con un hombre casado, que aparentemente es un diplomático de otro país. Nunca sabemos de qué país, pero pareciera ser Rusia. En fin, nunca vamos a saber su nombre tampoco. Solamente el libro nos va a mantener viviendo la agonía de amar, de la dependencia amorosa. Ella es como la otra y vive en la espera constante. Vive como esperando las migajas constantes de ese amor, la necesidad de verlo, de tocarlo, de recibir sus llamadas, de recibir sus visitas. Es tan heavy lo que ella siente, esta necesidad constante que, por ejemplo, deja de salir de su casa, a no ser que sea para cosas muy puntuales, porque no quiere dejar de perder sus llamadas. Recordemos que este libro sucede como en los 70, 80, entonces no habían móviles y las personas se llamaban al teléfono fijo. Y bueno, Pura Pasión nos hace ver este lado terrible y oscuro del amor. La dependencia, la obsesión, el anularse a uno mismo, perder identidad, perder placer por otras cosas que no sean vivir ese amor. Yo sé que mucha gente me diría, eso no es amor, eso realmente no es el amor. Claro que no es amor, o sea, yo sé que eso no es amor. Y no es el amor que queremos vivir. Pero cuando uno ha vivido este tipo de vínculos, me incluyo, uno cuando lo está viviendo está segurísima de que lo que siente es amor, 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 un amor puro y desbordante. Uno cree en su amor como si fuera devota de ese amor. Y uno vive su amor como si fuera lo más auténtico, como si nada de lo otro que te pasa en la vida fuera tan real como eso. Y entonces es una intensidad que se enquista tanto que luego cuando ese amor se desvanece, desaparece, se va, te abandona o simplemente se quiebra, uno pierde parte de su individualidad. Y porque se mete en tu ADN, se mete en tu identidad, es como un poco parasitario. O sea, se nutre de
existe tu amor propio, y es tan extremo que uno llega a sentir que se muere sin esa persona, o sea, literalmente. Creo que es un sentimiento muy parecido a las crisis de pánico, pero de forma extendida. O sea, quemar calorías y vivir en la adrenalina todo el rato. Pura pasión comienza así. A partir de septiembre del año pasado, lo único que hice fue esperar a un hombre que me llamara y que viniera a verme. Iba al supermercado, al cine, llevaba la ropa a la lavandería, leía, corregía exámenes, actuaba exactamente igual que antes, pero de no tener un dilatado hábito de este tipo de actos me habría resultado imposible, salvo a costa de un esfuerzo aterrador. Sobre todo al hablar es cuando tenía la impresión de vivir llevada por mi impulso. Las palabras y las frases, hasta la risa, se formaban en mis labios sin la intervención real de la reflexión o la voluntad. En este caso vemos que el amor en este libro es un elemento castrador, o sea, es todo lo contrario al desarrollo del espíritu que señalaba Bell Hooks como definición del amor. Y ella empieza a medir el tiempo en torno a la frecuencia de las visitas de este hombre. Es lo único que tiene como para agarrarse y sentirse más o menos cuerda. Decía, les voy a leer un parrafito chico que dice: calculaba cuántas veces habíamos hecho el amor. Tenía la impresión de que cada vez se había añadido algo más a nuestra relación, pero también de que precisamente esta acumulación de gestos y de placer era sin duda lo que iba a alejarnos al uno del otro. Estábamos agotando un capital de deseo. La reflexión que hace la narradora sobre el capital de deseo me parece súper abrumadora. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de parejas que terminan aburriéndose? Es como si el amor y el deseo fueran, de hecho, un capital agotable. Yo la verdad no tengo respuestas para esto, no sé qué pensar. Creo que en parte es cierto, creo que las personas que logran mantener un amor estable y duradero tienen mucho conocimiento sobre el arte de amar y sobre el arte de desear. De hecho, creo que el deseo es más frágil que el amor, porque el amor puede perdurar con algunas u otras muestras, pero el deseo creo que debe ser tratado con mucha más consideración y con mucho más trabajo. Nos hemos encargado, creo yo, de menospreciar al deseo, ya desde una cosmovisión judeocristiana que condena constantemente al cuerpo y al deseo. Y bueno, el porno y la cultura hipersexualizada que vivimos tampoco ayuda, porque se nos ha inculcado que el deseo es tabú, que es un espacio oscuro, lleno de prácticas violentas, donde las mujeres vivimos menospreciadas, donde carecemos de deseo, donde actuamos solamente en función del placer ajeno. Pero el deseo tiene que ver mucho más va mucho más allá de eso. O sea, tiene que ver con la individualidad. Es mucho más amplio que este horrible imaginario que nos han inculcado desde la religión hasta el porno, creo yo. Por otra parte, el amor de pura pasión es un amor que en su obsesión incorpora a todos los agentes externos a la experiencia propia de amar. Es como que toma la protagonista todo lo que ve en la calle, todo lo que vive, todo lo que es externo a su sentimiento, y lo va acomodando al amor que vive y lo va relacionando. Es como cuando uno piensa que está embarazada y ve a puras mujeres embarazadas por la calle, lo mismo. Dice ella en una parte, me causó risa esto porque fue como, yo he estado ahí. Y dice: durante ese periodo no escuché ni una sola vez música clásica. Prefería las canciones, las más sentimentales, a las que antes no prestaba ninguna atención. Me trastornaban. Decían sin rodeos ni distancia lo absoluto de la pasión y también su universalidad. Cuando oía a Sylvie Vartan cantar «C'est fatal animal», estaba segura de que yo no era la única que experimentaba tal cosa. Las canciones acompañaban y legitimaban lo que yo estaba viviendo. Me acordé de la canción de Cerati que dice: pones canciones tristes para sentirte mejor. Estoy cantando pésimo porque ya estoy como afónica. Este amor que vive la protagonista en pura pasión
a mí me recuerda mucho al amor que vivía Nat en Un amor, el libro de Sara Mesa, del cual hablé hace algún tiempo atrás en este capítulo. Está en Spotify y en ebooks por si lo quieren escuchar de nuevo. Y nuevamente este amor es un amor como lo mismo que decía en ese capítulo, me parece que pasa acá, que es como un error de interpretación, es como un error de traducción. El amor inevitablemente creo yo que siempre va a dar como, va a topar, a chocar con una parte desconocida del otro, de la otra persona. La necesaria intimidad y transparencia que señala Bell Hooks en estos tipos de amores, como el de pura pasión o el de un amor, es una transparencia transgredida. De partida, en pura pasión, la persona a la que se ama vive una vida paralela, es un extranjero en todo sentido, es un hombre casado, un diplomático de otra nacionalidad, se mueve en otros registros culturales, vive una vida externa, muy lejana a la realidad de la protagonista, y vive el amor de forma distinta. No solamente su vida, sino que también el amor lo vive de forma distinta. Y es doloroso pensar que cuando uno ama, pero ama y puede ser correspondido o correspondida. Pero es muy complicado tener nociones del amor similares. Similares quizás sí, pero iguales es muy difícil. Siempre vamos a chocar en las formas de querernos, de mostrar amor, en los lenguajes del amor. Creo que cobran importancias distintas para todas las personas. Y bueno, de cierta forma está bien, o sea, somos humanos, somos diferentes. Y para solucionarlo hay que leer todo sobre el amor. No, mentira. No, hay que hacer terapia. No, creo que es parte también de la aventura del amar. Y bueno, solamente para terminar, no quiero hacer spoiler de Pura Pasión, es que es un libro tan cortito que ya, bueno, ya, así insisten mis oyentes imaginarios. Creo que Pura Pasión tiene un párrafo que a mí me dejó loca, o sea, como que no lo tengo ahora, no lo escribí de hecho porque no quería, no alcancé, pero no lo puedo olvidar, o sea, no lo puedo olvidar, y eso que yo tengo muy mala memoria. Y es que en un momento esta persona con la que la protagonista está, este hombre vuelve a su país, o sea, se acaba la pura pasión, viene la pura depresión, y ella queda tan mal, en ese momento en Francia se estaba viviendo como el clímax de la paranoia del SIDA. Y ella dice en un momento como algo así como, en algún momento pensé en ir a hacerme la prueba del SIDA para ver si al menos me había dejado eso conmigo, es eso de él, como que al menos me había dejado esa huella de él para siempre. ¡Wow! O sea, a ese extremo llega la anulación de una misma en una situación así de dependiente. Y no voy a decir de tóxica, pero voy a decir tóxica. No, que la palabra tóxica no me gusta. Encuentro que es muy básica y muy reduccionista para hablar de cosas mucho más complejas en términos amorosos. Un día voy a hacer un capítulo sobre algún libro que me recuerde como a esto de la toxicidad y vamos a destriparlo. Pero por ahora, contarles que quería hablar de estas dos obras amorosas que me resonaron mucho las dos, para bien y para mal. Me enseñó mucho el libro de Bell Hooks, mucho. Es un libro que volvería a leer, cosa que no suelo hacer, que lo volvería a revisar y a estudiar, y me quedo con muchas frases, con muchos post-its que puse en mi Kindle para volver a ellos. Es un libro realmente terapéutico, no es un libro complejo. Y Pura Pasión, debo admitir que lo leí por puro placer, y estuvo muy bien, me gustó mucho. Es un libro breve, es una novela dolorosa, pero también es muy lúcida, o sea, también es una realidad del amor o de la obsesión que existe, o sea, muchas personas hemos pasado por ese tipo de amores. Y creo que invisibilizarlo es caer un poco en el positivismo tóxico.
hablando de tóxicos, no creo que es caer un poco en ese positivismo que no es sano para afrontar las realidades. Y bueno, si hemos vivido un amor así, nos queda otra que hacer terapia, sanarnos, entendernos, leer sobre esto y también como visibilizar el trauma y seguir hablando del amor. Es que el amor es una fuente inagotable de contenido. Y nada, invitarlas a amar. Y sí, amar finalmente es como creo que lo mejor que podemos hacer en el día a día. O sea, es como lo que nos queda. Si estamos aburridos, amemos. Si estamos tristes, amemos. Estoy sonando como Jesucristo, pero creo que no cuesta tanto. No cuesta tanto tener la disposición al amor. Creo que cuesta mantener relaciones amorosas, es muy difícil, es un gran trabajo, pero amar, el arte de amar, el verbo amar, puede ser un lema del día a día. Así que espero que nos veamos la próxima semana. Bueno, que me escuchen, nos escuchemos. Cualquier cosa, sugerencia, recomendación, felicitación, estoy en Instagram. También me di cuenta el otro día que pueden dejar comentarios en Spotify y tenía unos comentarios y me dio tanta emoción. Ay, fue hermoso. Pero también está mi Instagram, que pueden pasar a verlo, a echarle un vistazo. Subo poemas, subo reels con extractos de este podcast. Bueno, nos vemos la próxima semana, espero. Muchas gracias por escuchar. Si te gustó, comparte y hasta pronto.